Muy buenos días, alumnos. Espero que estén muy bien de salud. Vamos a continuar con nuestra unidad sobre la materia y sus cambios. Objetivo: experimentar sobre los cambios de la materia. Fusión, solidificación, condensación, sublimación, vaporización. Los cambios de la materia. Los cambios de estado físico se producen por aumento de temperatura o por disminución de temperatura. Los que ocurren por aumento de temperatura son fusión, vaporización y sublimación. Los que ocurren por disminución de temperatura son solidificación, condensación y sublimación inversa. Acá tenemos una imagen con los tres estados de la materia, los cuales entre ellos pueden provocar cambios. ¿Ya? Los cambios de la materia. Fusión. Si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse, como por ejemplo congelar agua. Vaporización. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vaporización. Por ejemplo, hervir agua. Al llevar el agua a 100 grados Celsius, sus partículas cobran tanta energía que ésta pierde liquidez y deviene vapor. Evaporación. Los cambios de la materia. Solidificación. Este cambio se produce en el estado de la materia cuando de líquido pasa a sólido, debido a una disminución en la temperatura. Este proceso es inverso a la fusión. El mejor ejemplo de este cambio es cuando metes al congelador un vaso de agua. Al dejarlo por unas horas ahí, el agua se transforma en hielo y se debe a la baja temperatura. La sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. El proceso inverso se le denomina sublimación inversa, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. También están las pastillas de alcanfor, que es un remedio natural contra la tos y la congestión. La condensación es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación. Ejemplo: cuando llueve y se empañan las ventanas, las gotitas se transforman en agua líquida. Acá tenemos lo que significan los cambios físicos y químicos de la materia. Cambio químico. Hay un cambio en la identidad química de la materia. Es un cambio permanente. Una o más sustancias se consumen. Una o más sustancias se forman. Y los últimos se absorben o liberan energía. El cambio físico no cambia la identidad química de la materia. El cambio no es permanente. Se absorbe o libera energía. La actividad. Un experimento, ¿ya?, sobre los cambios de la materia de fusión, vaporización y solidificación. Van a realizar estos experimentos aplicando el método científico, el cual ustedes ya han utilizado, que es la observación, la hipótesis, plantear una pregunta antes de realizar el experimento. Después viene la experimentación en sí, donde se utilizan los materiales. Y la conclusión: ¿qué aprendió usted? Y comunicar los resultados, ¿ya? Aprobar o rechazar la hipótesis. Los materiales: vaso plástico, un plato pequeño, trozo de mantequilla, agua, una taza. El procedimiento:
Para el primer experimento, toma un trozo de mantequilla y déjalo en un plato pequeño al sol por 20 minutos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón? ¿Qué cambio de la materia se comprobó y por qué? En el segundo experimento, debes pedir a un adulto hervir una taza de agua y observa qué sucede. Cuando el agua esté fría, vuélvela a medir la cantidad de agua. ¿Qué sucedió con la cantidad de agua del inicio con la cantidad de agua al final? ¿Es la misma? ¿Por qué? ¿Qué cambio de la materia se comprobó? ¿Por qué? Y el último experimento, en un vaso plástico pone agua en el congelador durante 24 horas. Saca el vaso del congelador y observa lo sucedido. ¿Qué pasó con el agua líquida? ¿Por qué razón se congeló el agua? ¿Qué influyó? ¿Qué cambio de la materia se comprobó y por qué? Bien, les deseo mucha suerte en este experimento, ya que les ayuda a ustedes a comprender mejor los contenidos. Acá están las indicaciones para que ustedes puedan enviar su trabajo, ¿sí? Felicito a aquellos que han enviado su trabajo e invito a los que no lo han hecho aún, que lo hagan, pónganse al día, ¿ya? Cuídense mucho, nos estamos comunicando.